Bueno, esta es toda la historia de la situación de Cataluña en la Guerra Civil y los antecedentes. Vamos a ver cuáles son los antecedentes históricos. Bueno, los antecedentes históricos en general del contexto europeo son que Europa se encontraba sumida en dos épocas, la Belle Époque y la Paz Armada. Es una época que ocurre desde el fin de la Guerra Franco-Prusiana hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué ocurre en esta época? Bueno, ocurre la Conferencia de Berlín, en la que todas las potencias europeas deciden dividirse África, y queda África estaba antes así, y finalmente queda de esta otra manera. En la Guerra Franco-Prusiana es proclamado el Imperio Alemán y es derrotado el Segundo Imperio Francés, y Napoleón III tiene que abdicar y se forma la Comuna de Francia, y este es el primer antecedente de anarquismo que tenemos en todo el mundo. Es la primera vez que hubo anarquismo como tal. Estos conceptos que salen del 1800 como consecuencia de la revolución industrial, el comunismo, el socialismo, y uno de ellos es el anarquismo. El anarquismo quiere decir que no hay un gobierno como tal establecido, que todos se gobiernan a sí mismos y que se puede hacer más o menos lo que se quiera siempre y cuando se sigan unas ciertas normas sociales. Bueno, esto ocurre después de la caída del Segundo Imperio Francés, como consecuencia de la batalla de Sedan. Después, para intentar tener una paz, se crea la alianza de los dos emperadores, que va a ser Francisco José, el emperador Guillermo II y el emperador de Rusia, para intentar mantener la paz en Europa. Pero finalmente, como consecuencia de la destrucción del Imperio Otomano y del comienzo de la desfragmentación de esta alianza se va a disolver por problemas entre los tres, y se van a formar dos alianzas muy importantes: la Entente Cordiale y las potencias centrales. Mientras tanto, el Imperio Otomano comenzaba a colapsar. El Imperio Otomano es este gran imperio que surge con la toma de Constantinopla en 1453 y que va a terminar en 1918. Y esta época de la Belle Époque o la Paz Armada es una época muy, muy tensa, en la que nada más estaba buscando una chispa y una excusa para iniciar un conflicto a escala mundial. Esta excusa fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo en 1914. ¿Qué es lo que ocurre? Que la organización terrorista Mano Negra termina asesinando al heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro es este estado que habíamos hablado ya antes de él, que seguía un modelo confederado, que es que en el mismo país existían Austria y Hungría y tenían los mismos derechos de sus dos estados. La capital del país era para Austria Viena y para Hungría Budapest. Este va a ser un modelo que va a querer copiar Cataluña durante muchísimo tiempo con España, el modelo confederal. Habíamos hablado en la clase pasada que realmente la idea de Cataluña, de la independencia de Cataluña, comienza a surgir a partir de esta época, pero antes siempre se habían hecho campañas autonomistas y siempre se había querido pactar con el Estado español un modelo confederado como el que existía en Austria-Hungría. Austria-Hungría termina adoptando este modelo como consecuencia del fuerte nacionalismo húngaro, pero esto no lo va a salvar, porque en Austria-Hungría no solamente había alemanes y húngaros, también había serbios, eslovacos, bohemios, checos, rusos, polacos, italianos, y esto va a causar que finalmente el Imperio Austrohúngaro colapse. Bueno, la Primera Guerra Mundial se puede resumir el inicio de la Primera Guerra Mundial se resume como consecuencia del desencadenamiento del sistema de alianzas que habíamos visto ahora. Es asesinado el archiduque Francisco Fernando, por lo tanto Austria le declara la guerra a Serbia, pero Serbia tenía una alianza defensiva con Rusia, así que Rusia se moviliza en contra de Austria. Y como se moviliza en contra de Austria, Austria tiene una alianza con Alemania. Así que Alemania se moviliza en contra de Rusia y finalmente le declara la guerra a Francia porque es aliado de Rusia. Y para invadir Francia tiene que pasar por Bélgica, así que le declara la guerra a Bélgica, que era aliado de Gran Bretaña, y Gran Bretaña le declara la guerra a Alemania. Todo el sistema de alianzas tan complejo que hubo, que terminó desencadenando dos grandes bandos: las potencias centrales conformadas por Austria-Hungría y el Imperio Alemán, y los aliados conformados por Francia, Gran Bretaña y Rusia, a los que posteriormente se sumará Italia. Italia es un caso muy interesante porque había firmado el pacto, el pacto de las potencias centrales, pero finalmente decide cambiarse de bando. En esta época no era muy común exponer los tratados internacionales que había. Es decir, aquí en México, cuando se hace un tratado internacional, se publica mucho que se lo va a hacer y se le da mucha publicidad, etc. En esta época no, era todo completamente secreto. Y Italia firma en Londres, en 1915-1916, el Tratado de Londres, en el que se comprometen a luchar del lado de los aliados siempre y cuando los territorios italianos en Austria-Hungría les sean devueltos, ¿no? Y posteriormente se suma el Imperio Otomano al lado de las potencias centrales.
Finalmente nos encontramos que también Estados Unidos tenía metido en el conflicto como consecuencia del hundimiento de Lusitania, que luego posteriormente que Estados Unidos se quejó de que le habían hundido un barco lleno de civiles. Posteriormente se comprobó que ese barco no estaba lleno de civiles, estaba lleno de armas. Y finalmente las potencias centrales ganan en contra de Rusia en el Tratado de Brest-Litovsk, en el que Rusia colapsa completamente, el Imperio ruso colapsa, y inicia la Unión Soviética como tal. Es depuesto el emperador Nicolás II, su familia es asesinada, él es encarcelado y posteriormente fusilado, y Lenin se alza como máximo líder de Rusia y se proclama la Unión Soviética. En el Tratado de Brest-Litovsk, Rusia tiene que renunciar a todos los territorios de la Europa del Este, Bielorrusia, Ucrania, Finlandia, etc., ¿no? ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque España no participa en la Primera Guerra Mundial, pero sí va a sufrir sus consecuencias. No participa como consecuencia de la depresión que tenían por haber perdido sus colonias en el 98, Cuba y Puerto Rico. No participa porque se sentían muy tristes y no querían pelear, pero las consecuencias sí les van a afectar muchísimo. Finalmente, todos estos territorios que acabo de mencionar son independientes después de que Alemania se termina rindiendo en la paz de Versalles. Se firman varios tratados, entre ellos Saint-Germain-en-Laye, el Tratado de Versalles y el Tratado de Trianon, en los que todos los antiguos estados del Imperio Central, todas las antiguas potencias centrales tienen que comenzar a pagar reparaciones de guerra y sufrir consecuencias políticas muy importantes. ¿Por qué Alemania pierde la Primera Guerra Mundial? Bueno, la pierde porque había un plan que se conoce como Plan Schiffler, que estaba contemplado de cómo Alemania debería invadir a Francia. Y este Plan Schiffler decía que Alemania iba a ganarle a Francia siempre y cuando no desviara las tropas de Francia contra Rusia. ¿Qué es lo que ocurre? Que las tropas rusas comienzan a atacar a Alemania como tal, ya dentro del suelo alemán, y el Plan Schiffler decía que los iban a vencer en los grandes pantanos que había entre Rusia y Alemania. Pero los alemanes, con tal de que no pisoteasen su tierra, terminaron mandando tropas del frente francés al frente ruso, y sin estas tropas no pudieron conquistar París. Esta es la batalla de Verdún. En la batalla de Verdún está el hecho muy famoso de que para intentar salvar París, los generales franceses terminaron contratando taxis, y con taxis llenaron a todos los soldados en taxis y los llevaron al frente. Y los ejércitos comenzaron a llegar a la batalla de Sedan en taxi desde París, con tal de intentar salvar París, porque al final, cuando penetran por Bélgica, penetran exageradamente rápido, llegan a 40-50 kilómetros de París y están a punto de tomar la capital. Se salva París y termina salvando en Verdún. Posteriormente, esta Primera Guerra Mundial va a ser la consecuencia de dos grandes cosas: el inicio del nacionalsocialismo y del fascismo y la Gran Depresión. Y finalmente la Primera Guerra Mundial termina porque dentro de la Alemania la gente se había cansado de pelear y no terminaron de soporte al Kaiser, pero como tal los ejércitos de los aliados nunca tocaron territorio alemán y tampoco tocaron territorio austriaco. Y esto va a significar que, por ejemplo, la gente que estaba en Alemania, en las partes muy muy alejadas de Alemania, se enterasen de un día para otro que habían perdido la guerra y que no tenían ninguna consecuencia de que lo hubiesen perdido, porque no los habían bombardeado, no habían peleado ellos en su pueblo por defender su tierra. Simplemente de un día para otro se habían enterado que sus políticos y que sus generales se habían rendido de un día para otro. Y esto va a causar en Alemania precisamente que la gente se siente traicionada por los políticos. Y posteriormente se cree la Alemania nacionalsocialista con Hitler. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial son el horrible y la consecuencia del nazismo, a mi opinión, es el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles es el fin de la Primera Guerra Mundial, en la que todas las potencias aliadas le echan la culpa a Alemania. Y literalmente le dicen que es toda su culpa la guerra, que van a tener que pagar una compensación millonaria que apenas terminaron de pagar en 2001. En 2002 se terminó de pagar esa compensación económica que tuvieron que pagar a Estados Unidos, a Francia y a Gran Bretaña. Y se van a contemplar muchísimas cosas en este tratado. Por ejemplo, Alemania queda separada en dos: la Alemania como tal y la Alemania oriental, que va a estar dividida por el corredor polaco, que es una pequeña zona. O sea, Polonia queda como independiente y se come un trocito de Alemania y la divide en dos. No se pueden unir con Austria, queda prohibido la unión de Alemania y Austria. Francia se reserva el derecho a invadir a Alemania cuando ellos quieran, en caso de que no paguen las compensaciones de guerra, etcétera, 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 ¿no? Finalmente, el coste para los aliados de ganar la Primera Guerra Mundial es gigantesco, tienen que invertir muchísimo. Antes la economía mundial funcionaba con una cosa que se conoce como patrón oro, que es que tú todo el dinero que tuvieses lo podías ir al banco y cambiar por oro, porque estaba respaldado por oro. Tú literalmente podías tener 1,000, 2,000 pesos y llegar al banco y decir: me da 2,000 pesos de oro, y te lo daban, porque todo el dinero del país, y esto era a nivel mundial, estaba respaldado en oro. ¿Qué es lo que ocurre? Que Estados Unidos se da cuenta que no puede ganar la Primera Guerra Mundial y entonces comienza a imprimir dinero. Y como ya este dinero no tiene un respaldo de oro, tiene que crear un nuevo patrón.
En lo que se va a basar la economía ahora mundial no es en el oro, sino en la confianza que le den la gente a ese dinero. No sé si me logro explicar porque esto es economía, es muy confuso, pero el hecho es que el dinero que nosotros tenemos ahorita, el valor de ese dinero es el que nosotros le damos. Si la economía se cae es porque los inversores, bueno, la gente que tiene dinero le retira la confianza a ese dinero. Más que nada los especuladores. Los especuladores le quitan la confianza al dinero y ya no hay esta confianza en el dinero y por lo tanto la economía se cae. Como no hay un patrón oro y como no hay un respaldo fuerte del dinero y hay tanto dinero en el mercado, hay muchísima producción y muy poca demanda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se centró durante toda la Primera Guerra Mundial a producir armas, a producir armas, a producir armas. Esto crea empleos y claro, pues cuando estás disparando en la guerra, pues esas armas se gastan, ¿no? Pero cuando ya no hay guerra, pues esas armas comienzan a generar excedente. Comienzan a generar excedente, y esa fábrica de armas quiebra porque no puede vender esas armas. Por lo tanto, esta gente se va al paro y la gente que está en el paro ya no compra productos porque no tiene dinero para comprarlos. Por lo tanto, las tiendas quiebran y más gente se va al paro, etcétera, etcétera, etcétera. Esto se conoce como la Gran Depresión. Va a ser el mayor evento de importancia en el periodo de entreguerras en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. La Gran Depresión causó una inflación altísima, que es esto, que un día una hogaza de pan costaba 5 euros, el día siguiente costaba 10, el día siguiente costaba 20, el día siguiente costaba 40, el día siguiente costaba 400, 800 y fue extendiéndose muchísimo el valor de una cosa. Esto no quiere decir que, por ejemplo, la silla sea más cara o el pan sea más caro, no es que sea más caro, es que se está adoptando la economía, porque eso es lo que vale el billete ahora. Es que no es que el valor del producto se aumente, sino que el billete como tal se deprecia. La Gran Depresión va a causar un estrago en Europa gigante. Esta imagen que vemos aquí de una persona con papel en la pared, era más fácil empapelar, o sea, era más barato empapelar una pared de dinero con billetes del máximo valor que comprar papel. Esto va a ser la absurdez de la hiperinflación. Para comprar una hogaza de pan necesitas un carrito de la compra lleno de fajos de dinero. A esto va a llegar el borde de la absurda. ¿Así está Venezuela? Así está Venezuela ahora. De hecho, un billete de 100 bolívares es 0.00089 centavos de dólar. O sea, una cosa súper fuerte, ¿no? Bueno, esto va a causar que Alemania no pueda pagar las compensaciones de guerra que se le había pedido, porque si ni siquiera pueden pagar la economía nacional, ¿cómo van a pagar las compensaciones de guerra? Así que se suspende el pago de la deuda y Francia termina invadiendo Alemania, bueno, ocupando la región del Ruhr. Para entender el conflicto entre Francia y Alemania y por qué se peleaban, no era una cuestión de caprichos, era una cuestión de que en aquella época el metal más importante de todos era el acero. Alemania tenía por las armas. Alemania tenía hierro y Francia tenía carbón. Así que se estaban peleando y tenía la casualidad que los dos yacimientos de carbón y de hierro estaban justo en la frontera. Así que se estuvieron peleando por el control de estos territorios. Alemania en la Primera Guerra Mundial pierde el control de todo, bueno, de la frontera de todo su hierro. Entonces Francia se queda con el acero y con el carbón, pero todavía la región del Ruhr tenía muchísimo acero. Así que Francia, para intentar que Alemania le pague las compensaciones de guerra, termina invadiendo esta región, que es lo que causa que si esta es la región más industrializada de Alemania, pues todavía la economía alemana se vaya todavía más a lo peor, ¿no? ¿Qué es lo que causa la Gran Depresión? Bueno, el auge del fascismo, del totalitarismo y del nacionalsocialismo, ¿no? Y esto le va a pegar muchísimo a España. ¿Por qué? Porque comienzan a ascender dictadores en todas partes. En Alemania, en Italia, en Hungría, en Bulgaria, en Rumanía, en todas estas zonas de Europa del Este, comienza de repente a haber gente que está diciendo: mi país es el mejor, necesitamos ayudar al pueblo, mi país es el mejor, mi país antes era más grande, nada más que yo soy más pequeño, esto no es justo, vean esto, o sea, el hecho de que no podamos comprar comida no es culpa mía, es culpa de los extranjeros que están interviniendo en nuestro gobierno. Y esto causa que Mussolini, que Hitler, que Miklos Horthy, que Quetzalcóatl, muchísimos dictadores de la Europa del Este que terminan accediendo al poder como consecuencia del fascismo. El fascismo, que es una especie de punto medio entre el capitalismo y el comunismo, se puede entender así, toma ideas de los dos, nada más que ensalta muchísimo los valores de la nación. El nacionalismo es el amor, el nacionalismo se podría entender como el amor a tu país, pero o sea, el hecho de que tú promuevas muchísimo los valores de tu país, pues, o sea, promuevas muchos valores de tu país y los defiendas, y esto no está mal. El problema es cuando este nacionalismo se mezcla con otras cosas, que termina generando una extrema derecha muy fuerte. Digo, a nadie le afecta, por ejemplo, que a México en el Mundial los mexicanos saquen sus banderas, ¿no? Y se pongan a gritar viva México, etc. Esto es nacionalismo. El patriotismo, ¿Es un sinónimo? Sí, es un sinónimo. Eso más bien es ultranacionalismo.
Sí, chauvinismo. Y esto realmente, el hecho de sacar tu bandera al balcón y decir soy mexicano, viva la selección mexicana, no causa ningún tipo de mal a nadie. El problema es que cuando combinas soy mexicano y tú dices tú no eres mexicano, o dices yo soy mexicano y por lo tanto merezco más cosas que tú en este país. Bueno, aquí pasa en Yucatán. No, es que esto está mal. Bueno, entonces este auge del nacionalismo va a ser consecuencia de que las potencias centrales han humillado tanto, bueno, los aliados hayan humillado tanto a Alemania. Lo humillaron tanto que causó un efecto inverso. Y en la misma Alemania se les culpó a ellos los problemas de Alemania y se los intentó sacar pues, de Alemania. Hitler, no sé si saben esto, pero Hitler termina llegando al poder en Alemania no por un golpe de Estado, no por una revolución, sino porque fue votado. Hitler fue votado para ser canciller. Legalmente. Terminó haciendo una que otra cosa, terminó suspendiendo el Parlamento con aprobación del propio Parlamento y con aprobación de sus propios diputados, pero la manera en la que llegó Hitler al poder fue completamente democrática. Bueno, pero la llegada de Hitler yo creo que se mezcló otra cosa. Era una publicidad y el cambio de lavado del cerebro. Yo creo que ahí en la campaña de Hitler y como Hitler se presentaba, era, ¿cómo te diría yo? No, si la gente lo hablaba. Era el máximo, se vendió de una manera extraordinaria, es decir, yo creo que es el mayor, ¿cómo te diría yo? Es el jefe, bueno, hasta Hugo Boss los vistió, es el jefe de la imagen, yo creo que es publicista más importante de la historia. La historia de Hitler es muy curiosa porque a él lo contratan como agente de servicio secreto alemán para investigar un grupo ultranacionalista. Y cuando él llega como agente secreto de servicio alemán a investigar este grupo, se termina siendo el jefe de este grupo. Sí, es que ¿Por qué? Porque tiene un oratoria muy fuerte, pues. Sí. O sea, se combinó el hecho de que Alemania estaba humillada con el hecho de que consiguió un muy buen líder. Supo saber qué es lo que el pueblo quería y lo terminó manejando como pero bueno, exacto, pero nada que ver, ¿no? Entonces, pues termina llegando al poder de una manera que se puede entender entre las vías legal, no como la consecuencia de España, porque ahorita vamos a ver que la dictadura de Primo de Rivera da un golpe de Estado y que la dictadura de Primo de Rivera es nacionalista y se puede entender como un partido fascista, pues. Entonces, finalmente Hitler llega al poder, Mussolini llega al poder en Italia. También la llegada de Mussolini al poder es muy interesante porque lo único que hace es marchar sobre Roma. Se llega toda la gente que puede de Italia y marcha en un desfile gigante sobre Roma. Y al rey italiano lo deja impresionado y lo termina nombrado primer ministro. Mientras tanto también las ideas marxistas también causan muchísimo efecto, pues, porque la Unión Soviética está intentando recuperarse, intentan invadir Polonia, intentan invadir Ucrania, territorios que se habían independizado como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, y los terminan invadiendo y terminan esparciendo su ideología comunista también. ¿Qué es lo que ocurría en Cataluña mientras tanto? Bueno, pues... Perdón, imagínate si era este visionario que hasta el saludo de César lo transformó, lo reinventó y era... El saludo Hitler, para sí, él, de hecho, una cosa... hay fotos muy interesantes Entonces ya no se acuerdan, el Heil Hitler, así saludaban al César. Ajá. Entonces ya ni se acuerda la gente de que así se saludaba al César. De hecho, no solamente los romanos, los estadounidenses, el saludo de la bandera que hacían antes de la Segunda Guerra Mundial era levantamos el brazo de esa manera. Y lo terminaron quitando porque se asemejaba al saludo nazi. La derivación de la palabra latín clásico Kaiser a Kaiser. Sí, claro. Tenía un ojo muy en todos. Para mover masas, perfecto, sabía cómo. Entonces, mientras tanto, ¿qué estaba pasando en Cataluña? Bueno, en Cataluña terminamos con la mancomunidad de Cataluña y el rey Alfonso XIII se termina cansando de ser muy democrático, así que habla con el general Primo de Rivera y deciden dar un golpe de Estado, con apoyo del rey. Pues el gobierno democrático que estaba con el rey le termina pidiendo ayuda al rey, como oye, estando un golpe de Estado, ayúdame, y el rey dice, es que yo estaba consciente de eso y pues métete a la cárcel, ¿no? Por favor. Entonces el Primo de Rivera termina dando un golpe de Estado en septiembre de 1923. Esto es precisamente en el periodo de entreguerras y en el periodo en que la crisis económica también pegó muchísimo a España. ¿En qué año? 1923. 23. El periodo de entreguerras es entre 1918 y 1939. ¿Entreguerras? ¿Qué estás diciendo? Entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Primera, Segunda y la civil, el de España. La civil es en entreguerras. La civil es entre la primera y la segunda.
De hecho, también vamos a ver que fue un campo de experimentación para Alemania y para Italia. Sí, claro, ahí por eso. Bueno, entonces Primo de Rivera da un golpe de estado que es apoyado por el rey Borbón y entre sus muchas medidas disuelven ayuntamientos, disuelven las cortes, prohíben todos los partidos políticos, suspenden la constitución, etc. Y el régimen de Primo de Rivera termina creando un partido único, su lema era España es única e indivisible, un nacionalismo muy fuerte y toda la economía controlada por el Estado, por lo que se asemeja muchísimo al fascismo, y de hecho su partido va a ser la Falange Española. Bueno, O sea, Primo de Rivera es el fundador de la Falange. Sí. De hecho, si no me equivoco, es el terror del Valle de los Caídos. Primo de Rivera. Claro. Es el terror del Valle de los Caídos, porque es el fundador del fascismo español. Y de hecho, Primo de Rivera era el capitán general de Cataluña. Vamos a ver que en un principio, la alta burguesía catalana apoya el régimen de Primo de Rivera por pensar que por ser capitán general de Cataluña los iban a apoyar. Pero con esta política de Primo de Rivera del nacionalismo español no permite ningún tipo de otra cultura y termina prohibiendo el uso de la lengua catalana, etc. Ahorita vamos a ver eso. Antes de la llegada de Primo de Rivera encontramos que la lengua catalana, como consecuencia de la prohibición de los decretos de la nueva planta, se encontraba en un estado muy bueno, o sea, la gente lo hablaba catalán pues, pero no estaba institucionalizado. O sea, es importante entender, ¿por qué creen ustedes que es importante tener una academia de la lengua? Tanto española como italiana. Es para preservar y regular la lengua. ¿Qué es lo que falta pasa? de idioma o al menos Que si no hay una real academia de la lengua española, se desvirtúa todo. los mexicanos van a terminar hablando un idioma completamente diferente a los argentinos en 40 años, 50 años. Menos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en Cataluña no hay una academia de lengua catalana. Entonces se termina creando un instituto de estudios catalanes para intentar regular el uso del catalán, qué estructura debe tener, los acentos, qué se debe usar y qué no se debe usar, ¿no? ¿Y quién genera esto? Pompeu Fabra. Pompeu Fabra va a ser quien va a infundar estas nuevas leyes, este nuevo reglamento, ¿no? De cómo usar el catalán. Y la mancomunidad termina impulsando el uso del catalán y termina estableciendo el catalán de Pompeu Fabra como el catalán oficial de Cataluña. De hecho, llega a ser tan importante esto que se le pide al Estado español que reconozca el catalán como idioma cooficial en España, bueno, en Cataluña. Pero se termina diciendo que no porque se considera que es un emblema político y que el catalán se está usando para fines políticos y no para fines culturales. Bueno, la dictadura de Primo de Rivera intenta ponerle institución al régimen. ¿Qué es esto? Que cuando muera Primo de Rivera hay un sucesor. Es muy común en general en todo el siglo XX que cuando muere un dictador no hay quien le siga y el país entra en una guerra civil muy fuerte. Esto pasó en Yugoslavia, esto pasó en España, esto pasó en Alemania. De hecho, cuando muere Hitler no hay quien lo suceda. Pero bueno, en Yugoslavia sí hubo quien. Después de que muriera Sí, murió Tito, pero Tito era la figura fuerte y terminó disolviéndose Yugoslavia. Sí, bueno, claro, fue consecuencia, pero sí, él sí tenía quien lo sucediera. La cosa es que no tuvo la fuerza, la presencia y el apoyo que tuvo Tito. Entonces, bueno, finalmente la represión en Cataluña es consecuencia de la dictadura de Primo de Rivera. Se prohíbe el catalán, se disuelve la mancomunidad de Cataluña y los partidos políticos catalanes también son prohibidos. Hay censura y de hecho aquí tenemos, aquí arriba, no se alcanza a ver, pero es una ficha que yo de hecho publiqué en hace poco, que es una multa por hablar catalán. Es una multa por hablar catalán en un espacio público. Y termina derribando las 4 columnas de Cataluña. Las 4 columnas son son 4 columnas que están en Montjuic, enfrente del Palacio Nacional, que representan la bandera catalana. Las termina derribando y esto como que a la gente como que no le gusta mucho, lógicamente, ¿no? Porque están quitando sus símbolos. Tiene un conflicto muy fuerte con la iglesia catalana, Primo de Rivera. Y bueno, causa un efecto boomerang porque su intención es intentar reprimir como sea posible el catalán. Y la gente, al ver que Primo de Rivera quiere reprimir el catalán, lo habla más. Así que termina causando un efecto boomerang muy fuerte, ¿no? Y de hecho limita las actividades de muchísimas organizaciones culturales, entre ellas el Fútbol Club Barcelona. La dictadura de Primo de Rivera cae por falta de apoyos. La gente ya no le da apoyo a Primo de Rivera, el rey ya no le da apoyo y la dictadura cae. Se pone una dicta blanda, que es como un régimen un poquito más suave, de general Berenguer, pero finalmente, y él convoca elecciones para el 12 de abril de 1936.
elecciones municipales. ¿Qué es lo que ocurre? Convoca elecciones para intentar conseguir elecciones municipales, mientras que en Cataluña ocurre el complot de Prats de Molló. El complot de Prats de Molló. ¿Qué es lo que es esto? Que Francesc Macià, el líder de Estat català, intenta conseguir el control de Cataluña mediante una invasión militar desde Francia a Cataluña. ¿Qué es lo que planeaba él? Entrar con 2 columnas de gente, de voluntarios, a Olot, llegar a Olot desde Francia y posteriormente marchar sobre Barcelona, traerse un aparato de radio y desde la radio llamar al pueblo que se subleve en contra de la dictadura de Primo de Rivera e intentar hacer un estado catalán. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la casualidad de que en todos los 600-700 hombres que tenían listos para este ataque había un grupo que estaban comandados por el nieto de Garibaldi. Giuseppe Garibaldi es este muy importante héroe italiano que hace la reunificación de Italia, la unificación de Italia. Entonces el nieto de Giuseppe Garibaldi estaba en estos grupos y uno de sus cadetes termina diciéndole al ejército francés qué es lo que estaba pasando. Y uno de los subordinados del nieto de Garibaldi y la gendarmería francesa arresta a todos los miembros del complot de Prats de Molló. Los mete a la cárcel y les dan un juicio, pero esto que causa un efecto completamente inverso, porque la gente en Francia y la gente en España y en general en el mundo, esta es la primera vez que el conflicto catalán tiene un eco internacional, se escandaliza de que Francesc Macià esté en prisión, le terminan únicamente 2 meses de prisión por la presión internacional y sale como un héroe, Francesc Macià. Obviamente, lógicamente Primo de Rivera se entera de este plan, y el objetivo de esto era que la gente se sublevase en contra de Primo de Rivera y que posteriormente el resto de España también lo hiciese, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre como consecuencia del complot de Prats de Molló? Que después de que Francesc Macià sale de la cárcel, se va a Cuba y en Cuba convoca una asamblea constituyente del separatismo catalán. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que él ya había visto perdida la oportunidad de entendimiento con España. ¿Y por qué se fue a Cuba, sabes? ¿Se sabe por qué se fue a Cuba? Por los apoyos internacionales que había tenido cuando lo encarcelaron. Cuba, Puerto Rico y Filipinas son las colonias que se habían independizado antes de España. Ahí había un apoyo muy fuerte hacia Cataluña por el entendimiento de la hermandad entre ellos. Siempre ha habido una unión muy fuerte entre el pueblo cubano y el pueblo catalán. Entonces se va a Cuba y en Cuba entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre de ese año, de 1926, convoca una asamblea constituyente, redacta la primera constitución de Cataluña, se puede entender así, y da una gira, antes de eso da una gira por Latinoamérica. O sea, se va a Cuba, se va a Puerto Rico, se va a Uruguay, se va a Argentina a buscar apoyos para la causa catalana. ¿Qué decir en esta constitución? En esta constitución era la constitución provisional de la República Catalana, se estableció una república, el catalán como lengua oficial, la educación como una cosa obligatoria y gratuita, la sanidad también gratuita, que estaba prohibida la censura, estaba prohibida la pena de muerte, la separación entre la Iglesia y el Estado, la igualdad del hombre y de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Es una constitución muy moderna para su época. Mientras tanto, se convocan las elecciones municipales en España, de las que estábamos hablando, y cuando el rey se entera de los primeros resultados, todas las ciudades importantes... Perdón, estas fueron en el 26, en el 26. Ah, es que dijiste 36. No, mientras tanto no. Cuando se convocan las elecciones municipales, el rey comienza a ver los primeros resultados que le llegan. Y todas las ciudades importantes de España, Burgos, Madrid, Barcelona, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Valencia, todas las ciudades importantes de España, o triplican o cuatruplican los concejales republicanos o los monárquicos. Ya no había apoyo monárquico en España, como consecuencia del edicto de Primo de Rivera. Así que por primera vez por segunda vez, en España se proclama la República Española. La primera que lo hace es la aprobación de Ibar. Y se proclama una República Española en la que se entiende como una república más de izquierdas al principio que de derechas, porque el movimiento de izquierdas estaba liderado por el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que es el papa, entre muchísimos paréntesis, del que está ahorita. El Partido Socialista Obrero Español que está ahorita no sigue para nada los lineamientos que seguía el original, pues. El original es el que termina proclamando la República Española y se da muchísimo apoyo a la izquierda de la República Española. Bueno, el rey tiene que huir como consecuencia de que todas las ciudades importantes no hay apoyo monárquico,
¿Quién era el que estaba ahora entonces? Sí, el de la foto de acá. Alfonso XIII. Alfonso XIII, este de acá. Alfonso XIII tiene que huir, no abdica la corona, nada más huye, se supone que le deja la corona a su hijo, y su hijo es el papá de Juan Carlos I. Sí, el conde de Barcelona. El conde de Barcelona. Que nace en el exilio, ¿no? Desde Roma. Sí, ¿no? Desde Roma. Entonces se proclama la Segunda República Española, se establece una constitución en 1931 y un Congreso de los Diputados compuesto por 446 diputados. Esta va a ser la bandera de la República Española, la franja amarilla, la franja violeta y la franja roja. Como el escudo de España en el centro, la corona es sustituida por una corona civil, se quitan los adornos reales y se pone una corona civil. Y su himno va a ser el himno del Riego, que es un himno que ya había estado desde la Primera República y que va a ser el que sustituye la Marcha Granadera. La Marcha Granadera es la que es el himno de España ahorita. El himno del Riego es otro himno que estaba en la Segunda República. ¿Cuál fue el problema de la Primera República Española? La pelea entre el federalismo y el centralismo. ¿Cuál va a ser el problema de la Segunda República Española? Al inicio, el problema entre el federalismo y el centralismo. Pero finalmente se acordó un federalismo y luego posteriormente el problema va a ser si quieren una república de derechas o quieren una república de izquierdas. Y esto es lo que va a ser lo que va a dominar España en la Segunda República. ¿Cuál es el problema más grave que tiene que afrontar la Segunda República así al inicio del gobierno provisional? Bueno, Cataluña. ¿Por qué? Porque Francesc Macià en el balcón de la Generalitat proclama por tercera vez en la historia de Cataluña la República Catalana dentro de la Federación de los Pueblos Ibéricos. Y esto lo hace él sin consultar con Madrid, sin consultar con ninguna otra comunidad autónoma. En el momento en que se proclama la República en Eibar, él sale al balcón a proclamar la República en Cataluña y la República Catalana dentro de la Federación de Pueblos Ibéricos. Pues una especie de confederación como estábamos hablando antes de Austria-Hungría, pero realmente el objetivo que estamos viendo, que por las fuentes históricas que tenemos, es que realmente el objetivo de Francesc Macià era la independencia a largo plazo, pues no momentánea, pero sí a largo plazo. Es proclamada por Francesc Macià en el balcón de la Generalitat de Cataluña. Dijo él posteriormente que de aquí no lo sacan ni muertos, pero llega una comisión de Madrid para negociar con Francesc Macià, y Francesc Macià termina dejando de lado este proyecto de la República Catalana dentro de la Federación de Pueblos Ibéricos a cambio de pactar el Estatuto de Núria, que va a ser el primer estatuto de autonomía que tiene Cataluña en su historia. Este va a ser el primer problema que va a tener que afrontar la Segunda República. El Estatuto de Autonomía de Cataluña es aprobado casi inmediatamente después de la proclamación de la Segunda República. ¿Por qué? Porque el nacionalismo que tenía en aquella época y los deseos de Cataluña y independencia eran muy fuertes, ¿no? Este nuevo Estatuto de Autonomía constituye un Parlamento de Cataluña, constituye una Generalitat de Cataluña y constituye un Consejo Ejecutivo en Cataluña. Estos tres van a ser los tres poderes que van a gobernar en Cataluña por el Estatuto de Núria. Se convocan elecciones al Parlamento de Cataluña y esas van a ser las primeras elecciones del Parlamento de Cataluña que habíamos